Continuamos con el ejercicio 6, que es Reverse APIs, y vamos a ver las instrucciones. Dice, work with a partner to add comments describing the functionality of the code found in unsolved. Eh, bonus, whenever we do a fetch request, it goes through the DNS system. What is DNS? Pues vamos a hacer esta consulta a ChatGPT para saber qué es un DNS. Dice que cada vez que hacemos un fetch request pasa por un sistema DNS. Entonces, ¿qué es un DNS? Vamos a hacer la pregunta a ChatGPT. ¿Qué es un DNS? DNS nos dice, significa sistema de nombres de dominio, Domain Name System en inglés, y es una tecnología que se utiliza para traducir los nombres de dominio en direcciones IP numéricas. Cuando accedes a un sitio web, en lugar de tener que recordar la dirección IP numérica del servidor donde está alojado el sitio, puedes escribir el nombre del dominio del sitio en tu navegador web. Entonces tu navegador utiliza el DNS para buscar la dirección IP asociada con este nombre de dominio y establecer la conexión con el servidor web correspondiente. El DNS funciona mediante una jerarquía de servidores que se comunican entre sí para traducir los nombres de dominio en direcciones IP. Cuando introduces un nombre de dominio en tu navegador, tu ordenador se comunica con un servidor DNS para buscar la dirección IP asociada a ese dominio. Si ese servidor no tiene la información necesaria, consulta a otros servidores DNS de nivel superior para obtener la información requerida. Finalmente, el servidor DNS devuelve la dirección IP al ordenador, que puede conectarse al servidor web correspondiente para acceder al sitio web. Entonces DNS es como una forma de ponerle nombre a las IPs con las que te vas a comunicar. Es lo que entendí. Entonces vamos a ver el archivo. Aquí lo que dice es que tenemos que poner comentarios al código. Y bueno, aquí al abrir el HTML en el navegador dice Server-Side APIs, three different responses. Examine the difference between the three responses in the console, HTTP, XML HTTP request response, fetch response y AJAX response. Open script and comment the differences. Vamos a abrir muy rápido la consola y vemos que tenemos la XML HTTP request response, que bueno, aquí la respuesta pues no viene como tal muy organizada, no viene en formato JSON, sino viene como muy desplegada toda la información, un poco más difícil de leer. En Ajax Response sí lo tenemos en un formato JSON que es más legible, viene el número de registros y viene como un poco más ordenado, lo que es el ID, node, o sea, como que viene un poco más estandarizada la información. Y en Fetch Response pues viene igual, en el mismo formato utiliza JSON. Entonces como que es más fácil de ordenar y consultar, al parecer. Entonces de entrada esa es una diferencia. Vamos a ver muy rápido el HTML. Tenemos en el head, estamos relacionando la hoja de estilos. En el script estamos utilizando jQuery, que es el que utilizamos para Ajax, hacer la consulta con Ajax. Después tenemos en el body eh, un header, que es el encabezado que dice Server-Side APIs. Tenemos en el main un H2 que dice Three Different Responses. Después tenemos un div que tiene un párrafo donde viene el texto, examine the differences between the three responses in the console, open script, etc. Tiene un footer que dice Open the console in your browser to see the response. Si checamos el browser, y aquí este es como tal el footer, ¿no? Entonces, ok, y es la relaciona al archivo JavaScript. Entonces vamos, la hoja de estilos es la que hemos venido utilizando, y si revisamos el archivo JavaScript, entonces aquí lo que tiene es la variable request URL, que es la URL que vamos a consultar. Aquí está utilizando los repos de Netflix, y aquí viene el código para hacer la consulta de Ajax, el código para hacer la consulta con un fetch y el código para hacer la consulta con un XML HTTP request. Entonces de entrada lo que podemos ver dice jQuery Ajax to do comment on how Ajax returns an API call, comment on how fetch returns an API call, comment on how XML HTTP request returns an API call. Entonces si checamos la diferencia de los códigos, de entrada aquí pues eh,
utiliza como el signo de dólar, llama, bueno, punto Ajax. Se define aquí la URL que está llamando a la variable que es la URL que vamos a utilizar. Esta sí define un método. Ajax sí utiliza un método get. Más adelante vamos a ver los diferentes métodos, get, put, delete, etcétera. Entonces aquí sí define un método y en el den pues es muy parecido en los tres, den function data, bueno, excepto en XML, aquí no tiene un den como tal, ¿no? Pero aquí coincide con fetch. El, lo que tiene fetch, aquí inicia igual con fetch, recibe la request URL, que es la URL de la API que se va a consultar. Dice después function response, con la respuesta regrésala en formato JSON. Aquí como tal nos da el formato JSON por default, no se tiene que definir. Aquí sí se define. Después el then function data, aquí utiliza la palabra data acá response, dice console log fetch response, console log data. Y en XML define una variable XHR new, XML HTTP request, después tenemos XHR on ready state change function, if XHR ready state X equal o strictly equal XML HTTP request done. Entonces es un poco más difícil, un poquito más difícil de entender la sintaxis. Dice console log HTTP request, console log response, XHR response. Después dice aquí XHR open get request URL. Okay, aquí es como si estuvieras llamando a la función. XHR open get le está dando un método también, le está dando la URL y después un send. Es como si definiera primero cómo llamar y después por medio de una función y después decirle a la función qué método usar, qué URL y después hacer un envío. Más o menos es lo que yo encuentro de diferencias. Vamos a apoyarnos del ejercicio resuelto para ver qué comentarios tiene. Lo voy a poner aquí a un lado. Entonces, ok, como tal no tiene comentarios, nada más dice jQuery Ajax, browser fetch method, browser XML request. Pero básicamente esas son las diferencias. Vamos al siguiente.